Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están hoy? Me alegra mucho. Bueno, este es un mes un poco, vamos a decirlo así, como algunos dicen, es un mes de unión familiar. Algunos reciben familia aquí, pero otros tienen que ir a ella, ¿no? En el caso mío, yo tengo que ir a ella. Y como tengo 3 hijas, una nieta, y por fin un nieto que va a venir, nos sentimos muy gozosos. Pero este año vamos a hacer algo diferente, ¿verdad? Y no quiero alargar mucho el discurso, como dicen, pero quiero comentarles porque algunos me ven aquí como visitante. A veces viajamos, estamos aquí, y yo sé que lo dicen porque nos quieren mucho y nos aprecian, y el afecto y el cariño es mutuo de parte de nosotros. Pero ya salimos, ya la próxima semana salimos y vamos a estar un tiempo fuera, quizás hasta el 2 de enero. Es que tenemos que hacer varias escalas. Vamos de aquí a Tampa, Tampa, Memphis, Memphis, Springfield, Missouri. Entonces vamos a estar como, cuando tienes 3 hijas, tienes 3 lugares y pasa la Navidad en 3 diferentes lugares. Pero bueno, algunos de ustedes lo conocen y saben que es así. Ahora, fíjense que este año ha sido un año un poco difícil, ¿verdad? Un año bastante, vamos a decirlo así, trabajado, bastante con muchas cosas que han pasado. Y en este tiempo nunca he visto pero tantas cosas como las que han sucedido este año. Y no quiero entrar en detalle porque sé que muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿no? Que ya finalmente, unas semanas atrás se terminó todo, pero todavía como que sigue, ¿no? Como periodista que he sido, o sea, que estudié para ello, me he consternado un poco acerca de cómo a veces en los medios de comunicación te presentan ciertas cosas que, vamos a decir así, con la idea de causar un temor, un miedo en cada uno de nosotros. Yo pienso que nosotros los cristianos no vivimos bajo el miedo. Nosotros los cristianos vivimos con la confianza puesta en el Señor. Amén. Yo creo que nosotros tenemos que enseñar al mundo de que nosotros no nos influenciamos por estos mensajes que en muchas ocasiones son erróneos, porque quien está en control de este mundo es el Señor. Necesitamos enterarnos, ¿verdad? Y enterar al mundo de que el que vive en nosotros tiene el poder para librarnos del temor, de la ansiedad y de todas las cosas que podamos sentir por medio de un mundo que cada día usa el temor para influenciar nuestras decisiones y las cosas que puedan ocurrir o pasar en nuestra vida. Yo creo que bien lo dijo el hermano Ulber con Isaías 41:10. Isaías, vuelvo a repetir el texto para que lo leamos juntos, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, el miedo o temor a veces es una emoción, es un sentimiento, ¿verdad? Caracterizado por una intensa sensación, a veces desagradable, y provocada por muchas ocasiones por una percepción de un peligro que uno ve inminente. Muchas veces este peligro es real y a veces este peligro no es real, es supuesto. Muchas veces es un peligro que está en el presente, o muchas veces es un peligro futuro o incluso pasado. Generalmente, y como vuelvo a repetir, algunas veces nos influyen con miedos y cosas que todavía no han ocurrido, cosas que todavía no han pasado, y sentimos miedo y temor por ellas. Imagínense, y todavía no ha ocurrido. Es una emoción primaria que deriva, dicen, de la aversión natural, al riesgo, a la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, incluyendo, pues, no solamente los animales, pero incluye también al ser humano. Desde luego nosotros contamos con la razón para ello. La máxima expresión del miedo, adivinen cuál es: el terror.
Y cuánta gente no anda en este mundo descontrolada, ¿verdad? Y con estos miedos y estas ansiedades que no la dejan vivir. Hay miedos de siempre y de todos. A veces sentimos miedo por el dolor, sentimos miedo por la muerte, sentimos miedo por la guerra, sentimos miedo por la destrucción, sentimos miedo al vacío, sentimos miedo a la nada a veces, o por nada. A veces sentimos miedos por cambios. Algunos tienen miedo a los animales, al perro, a la enfermedad, a lo desconocido. Y en algunas ocasiones sentimos miedo a cometer error, a no tener éxito, a tomar una decisión equivocada, a no estar a la altura. Y muchas veces tenemos miedo también, como decimos, al fracaso y a la pobreza. Yo creo que hay miedos infundados, pero hay miedos también infundidos. Yo creo que hay gente que le gusta meter miedo y hay gente, como otros, ¿verdad?, que se hacen temer para darse de alguna forma a respetar. Hay quienes inspiran miedo para ocultar su cobardía. Y también tenemos que hay personas que a punto de fijar su posición sobre alguna situación, ya cuando van a fijar algo, terminan diciendo otra cosa. Y cambian el tema, ¿por qué? Porque el miedo les impide comprometerse. Yo creo que la situación, o esta situación, ¿verdad?, últimamente que hemos experimentado de miedo por cosas, especialmente por lo que les mencioné de medios de comunicación y otras personas, ¿verdad?, nos invita a nosotros a pensar, queridos hermanos, que Dios te dice, no temas. Dios te dice, no temas. En los tiempos de Isaías, ya hablando un poquito acerca del contexto de este pasaje, en los tiempos de Isaías había muchos motivos para ellos, para el pueblo judío, de sentir temor. ¿Y saben por qué? Porque los motivos de ellos eran motivos visibles, eran cosas que estaban sucediendo, motivos que causaban el temor de ellos, del pueblo. Y el reino del norte, acuérdense que Israel fue, bien lo han expuesto, ¿verdad?, un poco acerca de la historia del pueblo. No voy a ahondar mucho en eso, pero sí quiero mencionar un par de cosas. Primero, que el reino estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y los del norte se desviaron tanto de los caminos de Dios y sus reyes se convirtieron prácticamente en reyes que eran totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces el reino del norte ya había sido prácticamente terminado e eliminado. Y el poderío militar asirio fue el que hizo posible que el reino del norte de Israel pereciera. Y parecía ahora parecía que Judá no podría subsistir mucho tiempo más. Judá, acuérdense, son las tribus del sur. Y el pueblo necesitaba entonces con urgencia un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza. Isaías entonces procuró infundirles a ellos ánimo y alegría. Pero ¿y para nosotros hoy? ¿Puede este mensaje ser un mensaje para nosotros hoy en día? ¿Ustedes creen que no podría ser esta oportunidad, este texto de Isaías 41:10, poniéndole un ingrediente especial que te quiero compartir? Un ingrediente especial. Y ese ingrediente es la presencia de Dios. Hermanos, si Dios estuvo con su pueblo en el Antiguo Testamento, Dios promete estar con su pueblo ahorita, en este tiempo. Ahora mi pregunta hacia ti: si Dios está con nosotros y tenemos y gozamos de su presencia, ¿por qué temer? ¿A qué le tememos? ¿Por qué hacemos caso a los mensajes, verdad, de unos medios que buscan algún interés personal o cosas que buscan a sus propios intereses? ¿Por qué no pensar más bien que nuestra fe en el Señor es una fe que fundamenta qué? Que está como fundamento de nuestra vida y que nos puede ayudar en cada momento. No dependemos del hombre, dependemos de ¿quién? De Dios.
Él es el que nos dice, no temas. Se lo dijo a los judíos, se lo dijo a las tribus de allá y te lo sigue diciendo hoy en día. Dios no quiere que tú temas. Y te voy a dar un ejemplo práctico. Porque a veces el miedo, te digo, el miedo a veces es el resultado de nuestra relación con Dios, cuya consecuencia a veces ha sido, o ruptura hemos tenido precisamente por causa del pecado. El miedo, como resultado de la ruptura de nuestra relación con Dios, es una consecuencia del pecado. En el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10, un pasaje muy conocido, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Si alguno lo tiene, puede leerlo. Dice lo siguiente: luego oyeron la voz de Jehová, está hablando de Adán y Eva, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron, adivinen de qué, de la presencia de Dios. La misma que dice aquí Isaías, no temas porque yo estoy contigo. Ellos se escondieron de qué, de la presencia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver. Y dice, Dios entre los árboles, se escondieron entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? A veces nuestros hijos juegan algunos juegos por allí, ¿verdad? Y se esconden por allí. Y uno dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Jugando como las escondidas, ¿no? Ellos estaban escondidos. Pero, ¿quien no la debe no la teme o cómo? En este caso, ellos sí la temían, ¿no? Y dice aquí, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, respondió el hombre, y tuve, ¿qué? Miedo. Subrayen esa palabra, tuve miedo. Y dice, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Ahora, ¿a qué le tuvo miedo él? Ellos sabían que habían hecho algo que no estaba, ¿qué? Conforme a lo que Dios mismo les había hablado. Y yo te voy a decir aquí, la palabra miedo aquí viene del original yaré, en ese idioma, y puede ser traducida como temor, asombro y también como respeto. Ellos estaban asustados, ellos estaban miedosos, ellos sabían lo que había pasado. ¿Qué había pasado allí? Se había roto esa relación. Cada vez que el hombre rompe esa relación con Dios, se hace fruto o se hace ¿qué? Se hace como un recipiente de todos los miedos y todas las cosas que puedan pasar. ¿Por qué? Precisamente porque siente que esta relación con Dios está rota. Te voy a dar otro ejemplo. El miedo a veces tenemos que verlo como un resultado del desconocimiento de Dios. Pero ¿saben qué? Muchas veces el miedo puede ser positivo. Y tú me dirás, ¿cómo el miedo puede ser positivo? Mira, cuando vamos a Marcos capítulo 4, versículos 40 y 41, en Marcos capítulo 4, versículos 40 al 41, Dios le está hablando a sus discípulos. Acuérdense que este es el caso de ¿qué? De la tormenta. Ocurre la tormenta, ¿cierto? Sus discípulos, mi pregunta hacia ustedes, sus discípulos, ¿conocían o no conocían completamente a Jesús? Por el pasaje que leemos, nos muestra, ¿verdad?, que no lo conocen. Pero ¿saben qué? Yo creo firmemente, y lo comparto contigo, que Dios Jesús vino al mundo también para enseñarnos, para liberarnos de los temores, del miedo y todas esas cosas. Para liberarnos de la ansiedad, para liberarnos de todas las cosas que podían o que pueden asfixiar al hombre viviendo en esta tierra. Y lo demuestra a través de ¿qué? De la experiencia. Y los lleva aquí en una barca donde pueden tener una tormenta, como puede haber una tormenta en cualquier momento. Y les digo, ¿y aquí han habido tormentas, sí o no? Claro que sí, siempre hay tormentas. ¿Y el ser humano le tiene miedo a las tormentas? Dime si no. Ok, él estaba seguro que esa experiencia iba a transformar su vida. Jesús estaba seguro que llevando a sus discípulos a través de las diferentes experiencias que ellos pasan o que ellos pudieron pasar, ellos iban a ¿qué? Ellos iban a conocerle más e iban a tener una comunión, una relación
donde ya la ruptura aquella inicial se iba a ¿qué? Iba a desaparecer para dar lugar a una verdadera comunión con Dios, ojo a ojo. Y estaban en la barca y fueron donde estaba Jesús durmiendo y le levantaron, maestro, maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y dice la palabra de Dios en versículo 40, dice Jesús a ellos, a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo estaban? Miedosos, asustados estaban. ¿Cómo no tenéis fe? La fe que a veces nos falta, ¿verdad? La fe que a veces cuando estamos frente a un televisor no podemos discernir y decir, no, eso es palabra de hombres. Lo que Dios puede hacer en esta nación o en cualquier otra nación es muy diferente. ¿Por qué temer al hombre? Dijo Jesús una vez. Temer a aquel que pueda ¿qué? Exactamente. Y Dios no quiere que sintamos este temor. Se los enseña a los discípulos y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y el versículo 41 dice, y temieron con gran temor. En otras palabras, en griego, proba megan. O sea, gran temor tuvieron ellos, ¿verdad? Y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? ¿Quién es este? Entonces te hago la pregunta esta mañana. ¿Tú crees que a veces nuestros miedos no pueden resultar en algo positivo en nuestra vida? Tú sabes, a veces nuestros miedos nos llevan a hacernos ciertas preguntas que nos llevan hacia ¿qué? Hacia Jesús, hacia la verdad. A veces lo que puede estar pasando en tu vida que causa algún temor te lleva a ti a buscar a quien todo lo puede. Te lleva a ti a enfrentar la situación buscando a aquel que te puede dar las fuerzas y todo lo que necesitas para superar eso que estás pasando. Queridos hermanos, el miedo lleva a un resultado positivo porque a veces nos lleva a cuestionar el conocimiento que tenemos de Dios, el conocimiento que tenemos de Jesús. Y Él dice, ¿quién es este? Te invita a ¿qué? A conocerle. Dios te invita a conocerle a través de estas cosas. Y a medida que desarrollo esta relación con Dios, le conozco más y al conocerles más a Dios, ¿qué pasa con mis temores? Se van alejando. Mientras más te acercas al conocimiento de Dios, más te alejas de tus temores. Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero esta sociedad no te va a enseñar esto. Esta sociedad te va a enseñar, vive con temores, porque con tus temores yo puedo manipular toda la situación y hacerte que tú vayas por donde nosotros queremos que tú vayas. ¿Pero es esa la verdad? No, Dios le enseña a sus discípulos. Y tengo muchas otras historias donde Jesús le enseña a sus discípulos a salir de sus temores. Mira el último, la muerte. ¿Qué mayor temor sentimos a la muerte? ¿No es así? Algunos, ¿no? Pero ¿qué enseñó Jesús acerca de la muerte? ¿Ah? ¿Qué hizo Jesús al tercer día? Resucitó. ¿Y qué pasa con la muerte? Con el miedo a la muerte. Cuando tú logras depositar tu fe completamente en Jesús, y reconoces lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú sabes que ya la muerte es nada. La muerte ya no es algo que temer en tu vida. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo llega esto a ser una verdad? Cuando tú entras en este conocimiento del Dios vivo. Cuando tú te acercas cada día más a este conocimiento del Señor, cuando puedes tener, y el conocimiento no es más, lo obtienes por medio de una relación cada vez más estrecha e íntima que vas teniendo con Él, como la tuvieron sus discípulos, como fueron experimentando una y otra vez situaciones en su vida que ellos tuvieron que superar y la superaron con Él. Él te invita exactamente a hacer lo mismo. Él no necesita estar aquí físicamente, ¿o sí? Él te dice en Mateo 28, versículo 20, dice, y yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. El problema no es si Él está contigo o no.
El problema es si tú lo crees, hermano. El problema es si tú crees y piensas que Jesús es esa persona que te acompaña a cada momento. Y si es así, olvídate, tú vas a experimentar lo que ellos experimentaron y mucho más. Porque así lo dijo el Señor en Juan 17. En los que vienen, los discípulos, que ellos van a experimentar cosas aún mucho mayores. Mucho mayores. Hermanos, el texto sigue diciendo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Y saben qué? En la Nueva Versión Internacional dice, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Y dice, en otra versión dice, yo te fortaleceré. Yo te doy fuerzas, dice Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, me gusta mucho, dice, yo te doy fuerzas. Es lo que está diciendo el Señor. Porque desmayar es algo que es así, ¿verdad? Cuando es la consecuencia a veces natural del miedo, que te paraliza, ¿verdad? A veces, y no te permite hacer las cosas que tú quieres hacer, porque a veces el miedo es vamos a decirlo así, es un agente paralizador, te paraliza. Acuérdense cuando los discípulos estaban, que les preguntaron si ellos andaban con él, el miedo ¿qué? Los paralizó, hasta se fueron y se escondieron y todos, bueno, ya ustedes saben el resto de la historia. El miedo a veces es paralizante. Es un sentimiento, como dice aquí, desmayar es un sentimiento de que no estamos completamente en control de nosotros. Y eso es lo que a veces sucede en este mundo. Medios de comunicación, situaciones en la sociedad, cualquier otro tipo de mensaje nos hacen ver de qué, de que estamos paralizados, de que no tenemos ya. Nos hacen sentir aterrados, nos hacen sentir con esos sentimientos, ¿verdad? Que nos obstaculizan para poder hacer cosas más grandes. Y eso es lo mejor. El miedo a veces nos lleva a ver las cosas más grandes de las que son. ¿No les parece, hermanos? ¿No les parece, amigos? David y Goliat. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Se lo contamos a los niños de pequeñitos, ¿cierto? En las clases bíblicas. David y Goliat es un ejemplo claro. ¿Saben qué? ¿Qué vio el pueblo? ¿Qué vio el rey David? Vio un gigante, pero un gigante. ¿Y qué vio David cuando llegó? Alguien dijo, lo mismo. Y es cierto, vio un gigante también, pero vio uno más gigante que él. Vio a Jehová de los ejércitos. Y David estaba ciertísimo de que ese gigante no iba a estar, no iba a ser obstáculo para el pueblo de Dios. El problema no es si David lo creía, porque David ya lo creía. El problema es si tú lo crees. Porque cuántos gigantes no hay en tu vida y se paran allí y te desaniman y te hacen desmayar y te hacen pensar que no puedes lograr las cosas que Dios ya te ha dado fuerzas para poder lograrlas. Pero solo lo piensas tú, porque Dios está allí y Él te dice en su mensaje, yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te doy fuerzas. Dios te da fuerzas, tú puedes, todos podemos hacerlo, todos podemos vencer nuestros miedos, todos podemos vencer las situaciones. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Pero yo no me quiero ir de aquí antes de que darles 3 poderosas razones para vencer el temor. Y te voy a decir cuál es la primera. La primera es muy sencilla y ya te lo he dicho, es porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios te da ¿qué? El conocer a Dios me libra de temor, ya que me fortalece. El conocimiento de Dios es fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú logras entender lo que Dios puede hacer, la habilidad que Él tiene y el poder que Él tiene para obrar en tu vida, cuando tú entiendes eso, comienzas a adquirir un equilibrio en tu vida y comienzas a pensar que las cosas se pueden lograr. Que las cosas se pueden lograr, no por medio de mí, no por medio de lo que yo pueda hacer, sino por medio de quién, por medio de Él, porque Él tiene todo el poder. Él dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra,
toda autoridad, todo poder, toda autoridad. ¿Qué no puede ser? Un presidente, límite, limitado a una nación. Dios, ilimitado, cielo y tierra, tiene todo poder. El Señor nos invita a recordar quién es Él siempre. El Señor nos invita que todo lo puede. Él todo lo sabe. Tenemos un Dios que está en control y que nos llena de ¿qué? De fortaleza cada día. Tenemos un Dios que mira al mundo y sabemos que el mundo es como una batalla, ¿verdad? Que tenemos a veces cada día las luchas externas que nos oprimen, enfermedades, cosas que nos debilitan, dolor físico, tenemos dolores emocionales, tenemos necesidades materiales, espirituales y sociales también, por si no lo habíamos anotado. Pero la verdadera guerra, ¿saben dónde está? No en estas cosas. La verdadera guerra está dentro de nosotros. La verdadera guerra está dentro de nosotros. Si nosotros podemos vencer a ese enemigo dentro, podemos lograr vencer nuestros temores en el nombre del Señor. Bueno, Dios desea que cambiemos, pero ese es un proceso doloroso, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas nos suceden para poder cambiar un mal hábito, verdad? ¿Cuántas cosas nos suceden para poder cambiar realmente? Eso es un proceso doloroso, pero muchas veces cuando Dios está obrando en esta manera, en nuestra vida, no lo percibimos. A veces no percibimos que las situaciones que están pasando alrededor de nosotros es una oportunidad para ver más y poner los ojos más en ¿quién? En el Señor. Y a veces no lo percibimos. Estamos ahí embragados con el problema, ¿verdad? Y el problema y el problema. Y no vemos quién está en la popa de nuestro barco. Jesús, que está esperando que venzamos esos miedos, esos temores, esas situaciones por medio de Él. Creemos que Él está lejos a veces y entonces a veces nos desanimamos. Pensamos que Dios está allá arriba y nosotros aquí abajo. ¿Qué nos hace pensar eso? Pablo dijo en el Areópago, allá los griegos, le dijo, miren señores, fíjense en algo, en Él, en Dios, vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Dios está aquí. Pero a veces nos desanimamos y no queremos ir a la iglesia y dejamos de leer la palabra de Dios y dejamos de orar. Imagínate lo que estamos haciendo yendo hacia atrás, yendo hacia nuestros temores y cosas y abandonando más el conocimiento en esta hermosa relación que tenemos con Cristo. Porque si no vamos hacia adelante, adivinen qué vamos a hacer. Vamos a ir hacia atrás. Y eso no lo queremos, ¿verdad? Entonces algunos dejamos lo que nos alimenta más y lo que nos ayuda más para poder tener una verdadera relación con Dios. Bueno, y por último, porque Él siempre te ayudará, dice la palabra de Dios. Al conocer a Dios me libra de temor, ya que sabré cómo me puede ayudar. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere ayudar. Él lo está diciendo aquí y Él nos lo está diciendo a cada uno. Si quieres tener una vida libre de temor, llena de gozo, de plena confianza en Él, adivina qué. Descansa plenamente en el poder de Dios. Debes dedicar más tiempo para conocer al Señor. Debes de acercarte más a las cosas que te ayudan para conocer y tener mejor una relación con Cristo. No vayas hacia atrás, ve hacia adelante y verás que los temores y todas estas cosas se van librando. Termina diciendo Isaías, porque siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra de Dios en otros lugares dice, sustentaré significa como sostendré con mi mano victoriosa. Porque Dios le está hablando a todo un ejército, ¿no? Con mi mano victoriosa, dice el Señor. Y al conocer a Dios, eso me libra del temor, ya que tengo la confianza de que Él me sustenta. A veces cuando te paras en la mañana con la idea de que el mundo se va a caer, que el mundo no va a girar o algo así. ¿Te has parado pensando en esas cosas? ¿Alguno? Bueno, a menos que esté ocurriendo un temblor, ¿no? Pero ¿sabes qué? Nosotros nunca nos paramos y sabemos que la tierra está ¿qué? ¿Qué sostiene la tierra? No soy de astronomía, pero sí entiendo que la tierra algo la sostiene, ¿no?
pero la tierra está como en el aire, ¿no les parece? ¿Y por qué no nos da miedo eso? ¿Sabe quién la sustenta? Dios. Y sabe que ese es un hermoso ejemplo para decir que Dios puede sustentar tu vida. Si puede sustentar un globo tan grande como el globo terrestre, donde viven millones de personas, ¿no piensas que Dios puede también sustentar tu vida? Yo te sostendré con el poder de mi mano victoriosa. Si tú puedes decir esto, yo te digo que el mensaje es tuyo. Si tú puedes pensar y decir, yo venceré mis miedos, no por mi poder, no por lo que otros puedan decir, no por lo que otros puedan aconsejarme, sino por el poder de su mano, por la diestra de su mano, victoriosa. Yo puedo salir victorioso en Cristo.